Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema. Espero que todos ustedes se encuentren bien de salud. Como hemos venido trabajando, tienen que transcribir a su cuaderno, luego enviarla para yo poder revisar con todas sus actividades. Así es que alumnos, ya saben, hay que ser responsables en las actividades. Muy bien. Ya se imaginarán, ¿no?, quiénes son estas personas. Árabes. Muy bien. Entonces vamos a hablar hoy día sobre la guerra de Afganistán, que fue en el año 1978 y 1992. ¿Ya, chicos? Entonces, este conflicto se debió a poder conquistar territorios afganos. ¿Ya? Continuamos. Vamos a ir desarrollando. Vamos a ir explicando. La guerra de Afganistán 1978 hasta el año 1992. Pues este conflicto estaba en el interior de la Guerra Fría. Cuando se estaba realizando la Guerra Fría, ya se estaba en, ¿cómo se puede decir? Con la guerra de Afganistán, ¿no es cierto? Se recuperó. Recuerden que con la guerra ruso-afgana o intervención soviética de Afganistán, debido al resultado desfavorable para la Unión Republicana Soviética Socialista, también le recordamos como el Vietnam soviético. El conflicto transcurrió entre el 24 de diciembre de 1979 y el 15 de febrero de 1989. Se enfrentaron las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, apoyados por el ejército soviético, contra los insurgentes muyahidines, grupos de guerrilleros afganos islámicos, apoyados por numerosos países extranjeros, destacando Estados Unidos, quien ayudó a los insurgentes con grandes cantidades de armas y dinero. Entonces siempre se dan estas guerras, ¿no es cierto?, entre estas dos potencias. ¿Quién? La Unión Republicana Soviética Socialista y Estados Unidos, quienes apoyaron a estas dos fuerzas, ¿sí? Muy bien, acá estamos viendo ya. A ver, antecedentes de esta guerra. Mohammad Zahir Shah, 1933, fue depuesto en el año 1973 por Mohammed Daoud Khan, quien proclama la república. Alumnos, este señor Mohammad Zahir estuvo en el gobierno hasta el año 1933. Luego Mohamed Daoud en el año 1973 pues lo despoja del poder, ¿no?, y proclama la república. Se enfrentó al Partido Democrático Popular de Afganistán de tendencia socialista. ¿Quién? Mohamed Daoud. En la revolución de Saur, ya, un revolucionario, en el año 1978, contra Mohamed Daoud, quien convierte a este país en un estado socialista, gobernado por el Partido Democrático Popular Afganistán, al mando de Nur Mohammad Taraki. ¿Sí? Muy bien. El gobierno de Taraki inició un programa de reformas que eliminó la usura a campaña de alfabetización e implantó una radical reforma agraria y promovió la igualdad de derechos para las mujeres. Chicos, cuando este señor ingresa, ¿no?, la situación de atraso era crítica. Alrededor del 97% de las mujeres y del 90% de los hombres eran analfabetos. Alrededor del 5% de los propietarios poseían más del 50% de las tierras fértiles.
había escasas industrias y carreteras. La esperanza de vida era de 40 años. La mortalidad infantil era del 25% y la mitad de los niños morían antes de los 5 años. La tuberculosis, la malaria, la desnutrición y el hambre eran comunes. Es así como se presentaba el camino para la revolución de Saúl en el año 1978. Entonces, este señor, Saúl, da esta revolución y da unas reformas para poder mejorar el país o la población afgana. En diciembre de 1978, Taraki visitó a la Unión Republicana Soviética Socialista, donde firmó con Brezhnev el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre la Unión Soviética y la República Democrática de Afganistán. La Unión República Soviética Socialista le otorgó al gobierno ayuda material y militar. Los soviéticos no estaban muy de acuerdo con la radicalización del gobierno afgano, más aún cuando Hafizullah Amin depone a su camarada Taraki, lo manda a ejecutar, donde se proclama presidente de la República Democrática Afganistán. Durante 104 días trata de lograr el interés de los gobiernos de Pakistán y de Estados Unidos en materia de la seguridad afgana. El giro de su política a los intereses norteamericanos provoca la definitiva intervención directa de la Unión Soviética. Ante una cruenta represión, el propio Consejo Revolucionario que gobierna Afganistán solicita la intervención militar soviética. Inicialmente alrededor de 1.800 tanques, 80.000 soldados y 2.000 vehículos de combate enviados por Leonid Brezhnev cruzan la frontera hacia Kabul con la posterior llegada de dos divisiones. ¿No? Entonces así se estaba apoderando la Unión Republicana Socialista, ¿ya?, en el territorio de Afganistán. La guerra de Afganistán. La intervención de Estados Unidos con la llegada de los soviéticos. Amin es depuesto y ejecutado en la Operación Tormenta 333. El Consejo Revolucionario nombró al ex viceprimer ministro Babrak Karmal, fundador del Partido Democrático Popular de Afganistán, como presidente. El 3 de julio de 1979, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, firmó un decreto que financiaba a guerrillas anticomunistas en Afganistán, Operación Ciclón, suministrando armas y dinero a mujahidines contrarios a su propio gobierno afgano de fuertes influencias soviéticas. Los mujahidines, que tenían un estado dividido en varias facciones, se embarcaron en una larga campaña contra las fuerzas soviéticas afganas, respaldados por Estados Unidos, Pakistán, Irán, Arabia Saudí, China, Israel o el Reino Unido. En abril de 1980, el Congreso estadounidense autoriza a la oposición afgana, mujahidines, con $15 millones. El gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos aumenta el envío de armas y fondos para las resistencias situadas en territorio de Pakistán e Irán. El general pakistaní Muhammad Aziad ul Haq proporciona ayuda financiera y militar a los mujahidín, apoyada por los Estados Unidos, que habían prometido a CIA proporcionar ayuda financiera y militar a los mujahidín, apoyada por Estados Unidos, que habían prometido a CIA. Durante 9 años de guerra, Mikhail Gorbachev ordenó la resistencia
ya a retirarse de las tropas soviéticas. En 1989 se retiraron los últimos soldados del Ejército Rojo. La derrota de la Unión República Soviética Socialista era más que evidente. La guerra dejó profundas heridas en la sociedad afgana y en la soviética. Los soviéticos se retiraron en 1989, después de la firma de los acuerdos de Ginebra entre Pakistán y la República Democrática Afgana. No obstante, los enfrentamientos entre insurgentes y las tropas del gobierno continuaron hasta abril de 1992, cuando la disolución de la Unión República Soviética Socialista provocó el colapso económico del país y los fundamentalistas pudieron establecer el Estado Islámico. Después de esta guerra, pues, chicos, quedó todo destrucción, la economía fue desastrosa, y las personas quedaron pues enfermas, ¿no? Porque no solo fue una guerra de uso militar como las balas, ¿no? Sino también fue química, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver. Consecuencias de la guerra. El resultado fue la retirada del ejército soviético derrotado, pero también la continuación de la guerra civil afgana, que más adelante provoca la derrota del Estado socialista e implantación del Estado Islámico de Afganistán. Se estima que la cifra de civiles muertos puede oscilar entre los 600.000. Este conflicto se recuerda como el Vietnam de la Unión República Soviética Socialista por su alto costo de vidas y en lo económico, y por los resultados teniendo como única consecuencia la aún mayor desestabilización de la situación política soviética en un momento en el que está próximo su desintegración. Entonces, más de 600.000 personas entre civiles y militares muertos en esta guerra de Afganistán. Los jóvenes, muy bien. El accidente de Chernobyl. Fue un accidente nuclear sucedido en Chernobyl, Ucrania, el 26 de abril de 1986. Una fábrica. ¿Ya? Fue el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Constituyó uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Fue durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico. Un aumento súbito de potencia en el reactor 4 produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión. Se está experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de falla, hasta que arrancaron los generadores, dice. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europa, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, materiales radioactivos y o tóxicos, que se estimó fue unas 500 veces mayor que la liberación por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. El 70% de radiación se estima que cayó en Belarus. Esto provocó que nazcan bebés sin brazos, sin ojos o con algunas de sus extremidades deformadas. Se estima que más de 15 millones han sido víctimas del desastre y más de 600.000 personas se vieron involucradas en la limpieza. 1.000 personas recibieron grandes dosis de radiación después del accidente, como cáncer de tiroides. En Bielorrusia, Ucrania y Rusia se ha elevado enormemente. En total, 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente.
5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de este accidente en la normatividad poblacional. Así que chicos, esto fue un accidente en Chernobyl hace poco. Ya, jóvenes, muy bien. Aquí estoy dejando las actividades para los chicos que no tienen libro, van a ilustrar su tema, y los jóvenes que tienen su libro van a desarrollar la página 127, 128, 129 y 130. Y también no se olviden de ilustrar. Ya jóvenes, nos estamos viendo. Cuídense.